El segundo punto que vamos a ver luego de haber discutido qué cosa es un operador lineal es qué podemos construir con los operadores lineales. Y rápidamente nos damos cuenta que con los operadores lineales yo puedo construir un espacio vectorial, vale decir que si yo sumo dos operadores lineales, eso me da un operador lineal. Si yo multiplico un operador lineal por un número, eso también me da un operador lineal, y así puedo construir todas aquellas propiedades que discutimos en su momento de cómo, qué cosa era un espacio vectorial lineal, es decir, cumplía con una serie de propiedades, entre las cuales está efectivamente que sea cerrado, entre las cuales está que yo pueda sumar dos operadores lineales y eso me lo convierte en un tercer operador lineal y lo sumo con otro operador lineal, y es lo mismo que si juego con los paréntesis tal y como está mostrado acá, que efectivamente esto que está acá es un operador lineal. Igual que si yo tengo que la suma de dos operadores lineales, me da, no importa por dónde sea, que tengo un elemento neutro, efectivamente que hay un operador lineal que me lleva todos los vectores a un vector cero, que hay un elemento simétrico, es decir, yo me puedo construir un operador lineal tal que cuando yo lo sume con otro operador lineal, eso me dé el operador lineal 0 y por lo tanto tengo un elemento simétrico. Entonces efectivamente puedo construirme un espacio de operadores lineales y eso efectivamente lo podemos llamar ese espacio L2 si quieren ponerse un poquito más formales. Lo otro que es interesante es cómo yo puedo componer operadores lineales, ¿vale? Es decir, aplico primero un operador lineal sobre un vector y luego ese vector que me da acá, sencillamente lo opero otra vez y tengo un nuevo vector. ¿Okay? Entonces, este operador, esta combinación de operadores es otro operador lineal y efectivamente puedo demostrarlo, ¿no? Hay unas propiedades importantes, bonitas, que se cumplen, que son estas que están acá. Si yo sumo dos, la composición de operadores lineales es lineal por los dos lados, es decir, si mi operador A proviene de la suma de dos operadores, eso me da la suma de la composición, y si el operador B es el sumado, pues tengo la composición del operador B. ¿Entiendes? Ese es el tipo de cosas que tengo. Igual el operador identidad yo puedo componerlo con cualquier operador y efectivamente me deja incólume ese operador. De esa composición de operadores se desprende una propiedad que va a ser muy útil, que se llama un conmutador. Es decir, esta cosa que yo estoy definiendo acá se llama un conmutador y no es otra cosa que esto. Yo le voy a restar a composiciones distintas, o sea, A compuesto con B, le voy a restar la composición de B compuesto con A. Más nada. Entonces eso lo voy a denotar con esto para escribir menos, y efectivamente cuando yo opere este objeto sobre un vector, eso lo que me va a dar es, como lo hemos visto, pues me da dos pedazos. Un pedazo que es la composición de A por B operado sobre B, y la composición de B con A operado sobre B. ¿Okay? Los conmutadores los vamos a utilizar con bastante soltura, tienen una importancia grande en física, y hay algunas propiedades que cumplen, unas triviales, como es este caso, es decir, si yo al conmutador lo cambio, lo que estoy haciendo es cambiándole el signo. Hay algunas que tienen que ver con la linealidad, como las vimos acá, es decir, si yo tengo un pedazo de ese conmutador en donde eso es la suma de dos operadores, lo que hacen es sumarme los conmutadores. Hay unas que no son tan obvias y que las vamos a demostrar, como esta, es decir, si yo uno de los pedazos, una de las patas de mi conmutador es una composición de operadores, pues sencillamente se me revienta
ese operador, ese conmutador se me revienta en esta igualdad que está acá. Y otra composición particular de operadores, que si yo tengo que mi pata, una de mis patas de mi conmutador es a su vez un conmutador, yo puedo desarrollar esa igualdad que está ahí. Eso lo podemos ver con un poquito más de cuidado más adelante. Y lo otro que es importante como concepto para fijar ideas es el elemento matricial de un operador. Es decir, la forma como hemos visto operadores hasta ahora se concreta, aterriza como matrices. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos de operadores, pero el elemento matricial es un sándwich entre dos vectores, un ket que actúa sobre un vector transformado, es decir, yo voy a operar A sobre B, eso me da un vector transformado y a partir de ahí hago el producto interno con otro vector. Eso lo vamos a llamar el elemento matricial de A, el operador A, cuando es aterrizado, cuando es proyectado, cuando es representado en la base, que van a ser base, de dos vectores. Ahora, con estas ideas de composición de operadores, lo primero que a mí me surge es, ¿qué pasa si yo compongo el operador con él mismo? Y entonces puedo denotarlo de esta manera, o sea, el operador con potencia 1, pues es el mismo. Si yo compongo dos operadores, pues tengo una potencia 2. Si yo compongo tres operadores, lo que estoy es componiendo el operador con potencia 1 con el de la próxima potencia y así sumo. Y con la definición, con el acuerdo de que la identidad, el operador identidad, el que me deja invariante los otros operadores cuando los compongo, corresponde a la potencia 0 de cualquier operador. Obviamente rápidamente podemos demostrar que esa idea de potencia está bien lograda, porque cuando yo compongo un operador de grado n con un operador de grado m, pues sencillamente lo que estoy haciendo es sumando esos dos exponentes como lo hacíamos con las potencias. Y si yo estoy elevándolo a las potencias, efectivamente puedo demostrar fácilmente que tengo esta idea de potencia. Las potencias las cumplen. Y quien dice potencias ahora, podemos pensar en un operador diferencial, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras aquí dice que llamaremos un operador nilpotente grado n a todos los operadores a la n distinto de 0, tal que yo le clavo el a a la n y eso me devuelve 0. Es decir, el número de veces con las cuales yo opero un operador, perdonen la redundancia, y sobre un determinado vector, y eso me lleva a el vector 0. De esa manera caigo en lo que es el operador diferencial. Cuando yo tengo un espacio de polinomio, efectivamente yo opero un operador diferencial de orden n, una derivada de orden n, como está acá, sobre un vector que es un polinomio de n-1, y eso sencillamente lo derivo n veces un polinomio de grado n-1, y voy a obtener el vector 0. Efectivamente, ese es una forma también de ver esos operadores, como lo hemos visto, son ecuaciones diferenciales. Aquí está la forma. Esta es una ecuación diferencial de grado n que actúa sobre una función, y hay una serie de constantes porque estoy suponiendo una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Aquí rápidamente puedo ver que al yo expresar mi ecuación diferencial, esta que está acá, realmente mi ecuación diferencial, como un operador actuando sobre la función, y luego voy a factorizar, es decir, a esto que corresponde a esta ecuación diferencial, yo puedo representarla, puedo factorizarla de esta manera, con lo cual ya tengo dos raíces, y con esas raíces encuentro las soluciones. Ahora, con esta imagen de suma
de operadores que son elevados a una potencia, yo tengo un símil, una comparación muy chévere, que es: un polinomio era esto era un polinomio. Y yo me puedo imaginar que este polinomio ahora realmente lo que es que mi función de polinomio, fíjense el argumento de mi polinomio era x, que es lo que vemos acá. El argumento, ahora voy a tener un operador polinomio que actúa sobre un vector, y el argumento no es otra cosa que un operador, y es esto que estoy representando acá. O sea, he hecho una generalización de ese concepto, y ahora lo que tengo es esto que está acá, en donde estoy utilizando otra vez la convención de Einstein. Y eso nos permite una cosa tremendamente útil, es imaginarme una función de un operador. Es decir, yo, igual que tengo que una función, que es un polinomio, yo la puedo expresar como una combinación lineal de potencias de una variable, yo puedo imaginarme que mi función A, mi función es una combinación lineal de potencias de operadores. Y ahí ya casi estoy alándolos a ustedes hacia este concepto. Cuando yo desarrollaba la función exponente e a la x, yo lo que tenía era una suma, es decir, yo desarrollaba por Taylor. ¿Qué pasa ahora si yo me imagino que esa función e a la algo, e a la operador, también la puedo desarrollar como una suma de potencias de operadores multiplicada por unas cantidades que en este caso son elegidas convenientemente? Bueno, sencillamente lo que estoy ahora es llegando al punto en donde yo puedo expresar funciones de operadores. Es decir, lo que estamos construyendo es cuál es el coseno de una matriz. Lo que estamos construyendo es cuál es el exponente de una matriz. Lo que estamos construyendo es toda la teoría de funciones en donde los argumentos son matrices. Hay una restricción importante, es que si bien yo en la potencia de cuando yo multiplicaba potencias de a la x, pues yo sencillamente sumaba los argumentos. En este caso, en general, si los operadores no conmutan, esto que está acá, es decir, la composición de dos funciones de operadores no necesariamente es igual a la suma, a la función de la suma de sus argumentos. Eso es todo. Y acá hay una demostración